¿Cuál es la buena nueva que salva? El Evangelio. Además, hermanos, os declaro el Evangelio que os prediqué, el cual también vosotros habéis recibido, y en el cual estáis firmes, en el cual también vosotros sois salvos, si recordáis lo que os prediqué, a menos que creáis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego, en quien también vosotros confiasteis, después de haber oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, en quien también después que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, porque por gracia sois salvos mediante la fe. Y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El Evangelio que se debe recibir, creer y predicar hoy tiene 5 puntos principales. 1. ¿Cómo murió Cristo? Expiación de sangre. 2. Por nuestros pecados. 3. Fue enterrado. 4. Resucitó. 5. Según las Escrituras, palabra de Dios. Este Evangelio fue predicado a las iglesias del Nuevo Testamento, entregado al apóstol Pablo, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Acordado por Pedro, Santiago y Juan. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el Evangelio que predico entre los gentiles. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles, y ellos a la circuncisión. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y ningún otro evangelio puede ser predicado o recibido para que no haya maldición. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Este evangelio es declarado, predicado y debe ser recibido, perseverando en él. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Y así somos salvos por él, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Por la muerte de Cristo vino el derramamiento de sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, y solo por la sangre de Cristo podemos ser reconciliados y recibir la expiación, es decir, la expiación, cancelación, de los pecados. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La obra de Cristo comprende el Evangelio de la gracia que salva, que es el poder de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. No basado en la sabiduría ni en las obras de los hombres, es decir, religión, obras, asentimiento intelectual, espiritualidad,
Si escuchas este Evangelio, y lo crees, confiando en Cristo, la palabra de Dios te declara salvo, ya que serás sellado por el Espíritu Santo hasta el día en que resucites de entre los muertos o seas llevado en el arrebatamiento. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria.